A mis 68 años, la vida en el campo es lo único que he conocido. Desde que tengo memoria, el monte y las parcelas de maíz, frijol y trigo han sido mi hogar. He visto cómo la tierra se abre para dar frutos. Y cómo los hombres se rompen la espalda bajo el sol para sacar algo de sustento. Nada me sorprende, he vivido demasiado para asustarme por sombras o ruidos extraños en la madrugada. Nunca he creído en esas historias de fantasmas o criaturas que rondan el monte. Los jóvenes del pueblo se entretienen con esas leyendas, pero yo solo me río. ¿Criaturas que caminan sobre dos patas? Bah. Tonterías. No hay nada en este mundo más temible que el hambre y el cansancio. Pero todo cambió aquel día. Era una tarde como cualquier otra, el sol ya se estaba ocultando, y las sombras se alargaban, señalando el final de una jornada más. Estaba terminando de cargar el último saco de maíz en la carreta, cuando escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era un coyote. Esos animales son comunes por estos rumbos, especialmente cuando la noche empieza a caer. Pero este sonido era diferente. Era un gruñido, pero no el típico gruñido de un animal que defiende su territorio, sino uno que provenía de algo hambriento, algo que parecía maldito. Me volví para ver qué era, y ahí lo vi. A unos metros de mí, estaba lo que primero pensé que era un chivo, pero no era cualquier chivo. Este tenía un tamaño descomunal, y sus ojos, unos orbes rojos como el fuego, me miraban fijamente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ese animal no era normal, lo supe en el instante en que nuestras miradas se cruzaron. Entonces, la criatura hizo algo que hasta hoy no logro sacar de mi mente, se levantó sobre dos patas, con una agilidad antinatural, y se abalanzó sobre un coyote que había aparecido de entre los arbustos. El pobre animal no tuvo oportunidad. Con sus enormes fauces, el chivo, o lo que fuera eso, comenzó a desgarrar al coyote, arrancando pedazos de carne y tragándoselos con una voracidad inhumana. Yo estaba paralizado, como si algo invisible me mantuviera anclado al suelo. No podía apartar la vista, y lo peor era que la criatura tampoco dejaba de mirarme mientras devoraba a su presa. Sus ojos parecían penetrar mi alma, como si estuviera disfrutando de mi terror, como si me estuviera invitando a ser el siguiente. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente la criatura soltó al coyote, o lo que quedaba de él, y con un último gruñido, se internó en el monte, desapareciendo entre las sombras. Me quedé ahí, temblando, incapaz de moverme. Cuando por fin mis piernas respondieron, corrí como nunca lo había hecho en mi vida, sin mirar atrás, hasta llegar a mi casa. Nadie me creyó cuando lo conté. Me dijeron que había trabajado demasiado, que estaba alucinando, que el cansancio y el calor me habían jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Desde ese día, ya no me siento seguro en el monte. Cada ruido me pone en alerta, cada sombra me hace recordar esos ojos rojos que me miraban con hambre. Cuando el sol comienza a caer, me aseguro de estar lejos de esos campos malditos. He trabajado toda mi vida bajo el sol, pero desde aquella noche, sé que hay cosas en este mundo que es mejor no ver, y que no se olvidan. Ahora, cada vez que el viento susurra entre los árboles y las sombras se alargan al atardecer, me pregunto si esa criatura sigue ahí, acechando, esperando su próxima víctima. Y mientras lo hago, solo puedo rezar para que nunca tenga que cruzarme con ella de nuevo. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. Ya no era el mismo hombre que caminaba sin temor entre los campos, confiado en que lo único que tenía que temer era el clima o una mala cosecha. Algo profundo y oscuro había echado raíces en mi corazón, un miedo que no conocía, un miedo que me carcomía en silencio. Empecé a notar cosas extrañas alrededor de la casa. Pequeños detalles que antes habría ignorado, ahora me sobresaltaban. Huellas en el lodo que no parecían pertenecer a ningún animal que conociera, ramas rotas en lugares donde los animales normalmente no se acercaban, y esos malditos ojos rojos que me seguían en sueños, persiguiéndome cada vez que cerraba los ojos. El monte, que antes era mi refugio y mi sustento, ahora se había convertido en un lugar de pesadilla. Durante el día, trabajaba lo más rápido posible, con la esperanza de terminar antes de que el sol comenzara a ponerse. Y cuando la noche caía, me atrincheraba en mi casa, con las puertas bien cerradas, escuchando cada crujido, cada sonido, temiendo que en cualquier momento esa cosa pudiera regresar.
Mis vecinos notaron el cambio en mí. Decían que me había vuelto paranoico, que me estaba dejando consumir por las leyendas del pueblo. Pero ellos no entendían, no podían entender. No habían visto lo que yo vi, no habían sentido el frío de esos ojos clavándose en su alma. Me decían que debía volver al monte, que era lo único que sabía hacer, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me paralizaba. Las pesadillas se hicieron más intensas. En mis sueños, la criatura no solo me miraba, sino que me perseguía, me acorralaba en ese monte oscuro y denso, y cuando finalmente me alcanzaba, despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis noches se volvieron tormentos, y los días, un constante estado de alerta. Hubo un momento en el que consideré dejar el campo, abandonar todo lo que conocía e irme a vivir con algún familiar en la ciudad. Pero la tierra era todo lo que tenía, y no podía dejar que esa cosa, fuera lo que fuera, me quitara lo único que me quedaba. Decidí entonces enfrentar mi miedo, intentar recuperar mi vida. Una mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, tomé mi machete y me aventuré al monte. Los primeros rayos de luz empezaban a bañar la tierra, y el frío de la madrugada todavía se sentía en el aire. Caminé despacio, atento a cada sonido, a cada movimiento. Sabía que la criatura estaba ahí, en algún lugar, observándome, esperando. Los días pasaron, y aunque no volví a ver a la criatura, el miedo nunca me abandonó. Sabía que en cualquier momento podría regresar, que estaba ahí, acechando entre las sombras, alimentándose de mi temor. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, prisionero de mi propio terror. Con el tiempo, la vida en el campo volvió a una apariencia de normalidad. Volví a trabajar la tierra, a caminar entre los surcos de maíz y frijol, pero siempre con un ojo atento al monte, siempre esperando ese gruñido, esos ojos rojos que me habían perseguido desde aquella fatídica noche. Y aunque trato de seguir adelante, de olvidar lo que vi, sé que nunca lo lograré. Porque en el fondo, sé que esa cosa sigue ahí, escondida en la oscuridad, esperando, acechando. Y que algún día, cuando menos lo espere, volverá a buscarme. Y esta vez, no habrá nada que pueda hacer para escapar.